Nos vamos a julio de 2007. Aquella jornada empezó con un electrotren de la serie 448. Estos electrotrenes iban desde Madrid a Bilbao y a Irún y Hendaya, entre otros destinos. Ya en aquella época, muchos trenes de la serie 448 habían recibido los colores, entre comillas, Pantone, los colores de Renfe, operadora. Había todavía otros que llevaban el color azul y blanco de Grandes Líneas. A estos trenes ya les quedaba poco para realizar servicios de larga distancia, ya que muchos serían transformados para hacer servicios regionales y de media distancia, sobre todo en la zona de Cataluña. Este tren realizó un cruce con una unidad de la serie 470 de Renfe. Este primer bloque de fotografías va a tratar sobre las circulaciones que hubo aquel día de verano, el Miranda de Ebro. Luego podremos ver un bloque con sorpresas, bastante llamativo. En el depósito de Miranda de Ebro se podía ver mucho material, muy interesante. No solamente que estaba en funcionamiento, también material que estaba apartado o que estaba siendo retirado del servicio. Una especie de museo al aire libre. Y después de partir la unidad de la serie 448, la unidad 470 salió de la estación de Miranda de Ebro. En esa época, las unidades 470 realizaban los servicios desde Vitoria, San Sebastián y otros destinos que iban hacia Madrid, Príncipe Pío. Les quedaba poco tiempo para ser sustituidas por las unidades de la serie 449. Estas unidades 470, hoy en día algunas están en mal estado de conservación, pero tienen un excelente interiorismo, muy espacioso y cómodo para el viajero. Y damos un salto al material convencional, que había mucho en aquella época. Tren Salamanca-Hendaya. Aquí había sido segregado el coche con destino a Bilbao y se le sustituyó la locomotora 333 por una 269. Eran muy habituales los cambios de tracción, el Miranda de Ebro. Y los coches de viajeros habituales para este servicio eran los coches de la serie 9000 de Grandes Líneas. Aunque ya pertenecían a Renfe Operadora Larga Distancia, conservaban la decoración de la antigua unidad de negocio. Y primer tren mercante de la jornada. Un fantástico tren encabezado por una locomotora de la serie 251, traccionando una larga composición de vagones ealos de bordes máximos. Estas locomotoras, aunque tenían base en Asturias, se las solía ver bastante por Miranda de Ebro, ya que se aprovechaban los movimientos de estas locomotoras para hacer algún que otro servicio por esta zona de España. Como el material en aquella época, año 2007, estaba siendo pantonizado, entre comillas, que era lo que los aficionados decían en aquella época,
O lo que es lo mismo, se estaba haciendo el cambio de imagen en el material motor. Esta locomotora ya no llevaba la mítica galleta de Renfe, porque poco después se le pegaría un vinilo como esta locomotora de la serie 269. Renfe optó por pintar con los colores de Renfe Operadora a muchas locomotoras, pero a otras decidió mantenerle los colores taxi, añadiendo el nuevo logo y la franja violeta de la nueva Renfe, desde el año 2005. Esta peculiar decoración de transición se pudo ver sobre todo en el material de los depósitos de León y de Asturias. Fantástico tren Teco, tren expreso de contenedores, cuando todavía existía la denominación que le daba Renfe a los trenes de contenedores. Un tren que me imagino que el origen sería de Bilbao. Interesante composición, formada por una locomotora de la serie 269 en decoración grandes líneas, en perfecto estado. Además podemos ver un operario como está limpiando el frontal de la locomotora y con unos coches de viajeros con la entonces nueva decoración de Renfe Operadora larga distancia. Este tren, su destino, creo que era Bilbao y Hendaya también, y el origen no sé si era La Coruña, Vigo o Gijón. Han pasado muchos años y no tomé nota del destino de este tren, pero seguramente muchos miembros de esta comunidad trenera tendrán más información de este tren. Las locomotoras de la serie 269 eran las habituales que circulaban entre Miranda de Ebro, Bilbao y Hendaya. Aquí podemos ver el tren Bilbao-Salamanca, que llegaba en esa época con una locomotora eléctrica y luego era sustituida por una locomotora diésel, y este coche se acoplaba normalmente a dos coches más que venían de la zona de Irún. En esa época todavía había mucho trabajo de maniobras, de acoples y desacoples de trenes de tipo diurno y estrella. En la anterior foto pudimos ver una unidad de la serie 470 de Renfe con la decoración de Renfe Operadora Regionales. Se denominaba así porque todavía no era media distancia. Aquí podemos ver otra 470, pero con la decoración de antes de Renfe Operadora, la decoración de Regionales, que se le había quitado los logos antiguos, se le había parcheado un poco bastante la caja, y además era una circulación que iba con viajeros, pero ya se estaba preparando para un cambio de decoración. La inmensa mayoría de los servicios regionales y de media distancia se realizaban con unidades de la serie 470. Y nuevo tren mercante, y con una rara avis. Locomotora de la serie 289.1, una locomotora doble tándem. Esta locomotora viene de la transformación de dos locomotoras antiguas de la serie 289 que se juntaron y se les puso en la unión una especie de fuelle de intercomunicación. Estas locomotoras eran difíciles de ver y de hecho hoy en día creo que no circula ninguna y han sido puestas en venta y en alquiler para los operadores privados. Esperemos poder ver de nuevo a las tándem en circulación. Grafiteros a prisión. Que paguen, que limpien,
y por una seguridad de verdad. También había grafetes. Tren Talgo, si no me equivoco, Gijón, Barcelona. Luego esta rama se acoplaba a otro Talgo 3 que venía de Salamanca, el famoso Miguel de Unamuno. Y era aquí, no sé si era aquí o era en otro lugar, en Castejón, creo que era Castejón de Ebro, donde se realizaba el acople de ambas composiciones. A la vez tenían otro acople con una unidad que venía, no sé si era de Bilbao o de Hendaya. Bueno, los más sabios de la comunidad podrán darnos más detalles. Uno de los últimos trenes Talgo 3 en funcionar, ya les quedaba muy poquito tiempo para que fueran sustituidos por material Talgo pendular. Y para finalizar este bloque, otro tren diurno. Tampoco me acuerdo el origen y el destino, pero en aquella época había un montón de trenes de tipo diurno con material convencional que llegaban aquí a Miranda de Ebro y se agregaban y se desagregaban coches de viajeros y se acoplaban y se desacoplaban locomotoras y había cambios de tracción. Había un montón de material convencional funcionando en aquel año 2007. Trenes que venían de Salamanca, de Gijón, de La Coruña, de Vigo, que aquí en Miranda bien iban o al País Vasco, Bilbao y Hendaya o a la zona de Barcelona. Había mucho movimiento. Y se me olvidaba, antes de finalizar el bloque, mencionar que circulaban en aquella época en Miranda de Ebro las unidades 432 de Renfe, los famosos obispos, que después de décadas de realizar servicios de larga distancia, pasaron durante un tiempo a realizar servicios de regionales y de media distancia. Aquí podemos ver una de las últimas unidades que circularon por los ferrocarriles españoles y además con muy buen aspecto. Quedaban en 2007 muy pocas unidades de esta serie, de esta mítica serie 432.